Hola, ¿cómo están? Yo soy Mariana, bienvenidos a mi canal. Por supuesto que vamos a hablar sobre una de las series más recientes de Netflix llamada Heartstopper, basada en la novela gráfica del mismo nombre, escrita por Alice Oseman. Esta es la historia de dos chicos adolescentes que descubren su amor por el otro en un ambiente estudiantil y en una etapa de su vida en donde nunca dejan de descubrirse a sí mismos, de aprender el uno del otro. Es una etapa de mucho descubrimiento, de por supuesto descubrir su sexualidad, su orientación sexual, y en una etapa donde todo parece ser demasiado, donde hay mil dudas y preguntas, donde las emociones son muy intensas, donde hay demasiados sentimientos de por medio que los permiten ir descubriéndose a sí mismos y cada vez construyendo más esa identidad a la que se ven forjados a construir a esa edad, en un ambiente también difícil a veces, ¿no? Un tanto abrumador, gente también muy grosera y mala que les quiera hacer daño, donde entenderán entonces que lo más importante siempre será escuchar a su corazón, defender lo que crees y no tener miedo de ser quien eres. Esta es una serie LGBTQ+, en mi opinión una muy bien hecha, muy bien lograda y una de las mejores hasta ahora este año, y eso es por muchas razones. La primera es que cuando hablamos de personajes LGBT, de inclusión de personajes LGBT en series o películas, yo soy de la idea de que necesitamos muchísimo más contenido e historias LGBT, y mejor aún protagonizadas por estos. Pero ¿qué pasa? Que a veces esa representación no se hace como se debería de, y eso puede causar molestia a la gente de la comunidad, que nada más se ponga un personaje por decir que es parte de la comunidad LGBT sin ningún desarrollo, ningún arco argumental en la historia, solo está para decir que es un personaje LGBT y ya, y para que la película o el producto en este caso se vea como que cumpliendo la agenda y listo. Y sí molesta la verdad que no se le tome el mismo peso a desarrollar que los otros personajes. Un ejemplo súper clarísimo, y voy a poner una película que se me viene mucho a la mente que hizo esto, es la trilogía de El Stand de los Besos, que creo que desde la primera película meten una pareja de chicos y nunca desarrollan a estos personajes en la historia. No tenemos ningún desarrollo ni contexto de ellos, simplemente están existiendo y ya aparecen un segundo por película como para decir: miren, somos inclusivos, aquí tenemos nuestros personajes LGBT, cuando realmente no escriben ni desarrollan al personaje. Entonces es muy necesario que cuando hablemos de inclusión sea una que realmente tenga una representación digna, que desarrollen al personaje con muchas capas más igual que al resto, y que no solo sea para palomear la lista de sí, ya tenemos un personaje LGBT, somos súper inclusivos. Segundo es que cada vez va siendo más el contenido LGBT que tenemos en películas o series, y siento que eso es bastante bueno. Y como en este caso no solo tenemos personajes LGBT, sino que son los protagonistas de su misma historia, como es esta principalmente, que se trata de descubrir quiénes son, descubrir su sexualidad, y ese tipo de narrativas que ahora son muchísimo más común y una realidad, que las nuevas generaciones, sobre todo niños, jóvenes LGBT, puedan crecer con este tipo de contenido donde puedan sentirse representados, escuchados, pero sobre todo identificados. No hace falta decir que este tipo de contenidos se han popularizado mayormente de apenas unos años para acá, entonces es un gran cambio y avance que las historias protagonizadas por personajes LGBT cada vez sean más. Heartstopper trata principalmente temas como el coming out, el bullying que muchas personas de la comunidad LGBT reciben, y más en un ambiente estudiantil donde muchas veces la gente sigue siendo muy cruel y a veces frustradas con la idea de que alguien más pueda sentirse cómodo simplemente siendo él mismo. ¿Cómo afrontar todos estos obstáculos y en este caso enfrentar para defender con capa y espada el quién eres y a quién amas? Creo que la historia hace que cada vez estos personajes vayan saliendo más de su zona de confort para gritarle al mundo quiénes son y poder estar felices, que de esto se trata al fin de cuentas. Nadie debería
debería de ocultar el quién es ni lo que siente. Esta historia está conducida por increíbles personajes que desde un inicio se convierten en guías bastante carismáticos en esta historia, en donde la amistad, el amor, la valentía y amor propio van a tener un papel súper importante. No tardamos en empatizar con Charlie, nuestro protagonista, un chico bastante lindo y amable, un poco tímido, pero que tiene un gran corazón y que merece ser amado de la misma manera. Por su parte conocemos a Nick, que es un chico un poco más extrovertido. Tiene un corazón también muy grande y es muy diferente al resto de la gente que lo rodea. Él siempre busca defender lo que cree que es correcto. Y la verdad es que la mancuerna que forman Nick y Charlie desde el primer segundo que se conocen y cómo su amistad se va desencadenando cada vez a algo más, nos va a hacer amarlos desde el comienzo y que nos genere bastante ternura y cariño el cómo se desarrolla esta historia de amor. Llegamos a conocer a los personajes tan bien que parece que llevamos bastante tiempo con ellos. Sabemos exactamente quiénes son y es por eso que desarrollamos una conexión tan genuina, porque sabemos exactamente lo que han pasado, lo que les aflige, lo que los hace felices, etcétera, etcétera. Y no solo Nick y Charlie, sino todos los demás personajes que los rodean, sus amigos en particular. Por ejemplo, tenemos a personajes bastante simpáticos que están en este círculo de amigos, personajes súper importantes y bien desarrollados, también algunos miembros de la comunidad LGBT. Cada vez nos van presentando más y más capas de estos personajes y es muy importante ver cómo se desarrolla su propia historia, que aunque sean personajes secundarios, tenemos ahí un balance bastante interesante. Conocemos sus tramas individuales, pero al mismo tiempo también el gran apoyo y soporte que son para los protagonistas en la historia. Y bueno, por otro lado tenemos a los antagonistas, que antagonistas siempre va a haber. En este caso es el típico bully que nada más es bully por serlo, le gusta acosar y ser malo. Sí me parece que quizá hubiera sido interesante desarrollar un poco más al personaje de Harry, el conocerlo un poco más, porque siempre está ahí como cuchillito de palo. ¿Qué lo hace ser tan grosero o malo? O quizás solo lo es porque quiere y ya, pero no sé, hubiera sido como tal vez interesante tocar un poco más su historia. Pero a mi parecer lo que Heartstopper hace con todos sus personajes es simplemente maravilloso. Traerlos en esta edad y este ambiente territorial donde uno experimenta y siente tantas cosas y se encuentra y se descubre a sí mismo tantas veces, es simplemente muy lindo y conmovedor lo que hicieron con esta historia. Una que a mí me pareció muy linda, una narrativa muy simple pero a la vez muy compleja, muy profunda en sentimientos, en emociones, una historia que conmueve al espectador hasta las lágrimas, al menos a mí, porque la historia realmente es muy linda. Todo va tomando forma, todo va llegando a un nivel en el que emociona, conmueve, genera bastantes emociones en uno como espectador, al menos al ser parte de la vida de estos personajes, de esta partecita que deciden mostrarnos. Es muy genuina la química, la historia, las emociones de los personajes y cómo los desarrollan. Creo que es una historia que al tratarse de un primer amor, de una etapa donde estás conociéndote, donde estás viviendo y sintiendo muchas cosas, tiene hasta cierto punto un grado de inocencia, en sentir como esas maripositas en el estómago, en que una simple sonrisa o un roce represente demasiado, porque estamos tan acostumbrados a que las series de adolescentes hoy en día nos pongan alcohol y excesos y fiestas, drogas, cuando la realidad es que para muchos la adolescencia no es así. Entonces me gusta que Heartstopper esté más aterrizada en este plano, en el que pues es bastante común, ¿no? Un ambiente estudiantil tranquilo, donde para los personajes esto es lo más importante. Me parece estupendo la ambientación, el carácter que le supieron dar a esta historia. Y algo que me gustó bastante de esta serie es todo su diseño de producción, desde la gama de colores que me pareció preciosa la estética de esta serie, siempre yendo entre los colores azul y amarillo. La fotografía también es bastante linda, siempre resaltando
todo remarcando detalles que son muy importantes para los personajes y para la historia. La música es simplemente preciosa, nos da un ambiente muy acorde a lo que estamos viviendo, pero lo que más me gustó son esos detalles animados que ponían siempre que había cierta chispa, ciertos momentos donde el amor, la tensión, los sentimientos se mostraban. Era muy bonito cómo representaban toda esa emoción, todas esas sensaciones. Me gustó mucho todos esos detalles que pusieron en postproducción y que decidieran ponerlos tratándose de la adaptación de una novela gráfica. Se me hizo simplemente un detalle bastante acertado. Pero bueno, en conclusión podemos decir que Heartstopper es una serie que me gustó demasiado. La pasé genial con esta historia, me conmovió, me hizo reír, sonreír, llorar. Es una historia muy preciosa que recomiendo que se hagan el favor de verla. Vale completamente la pena y nuevamente he de decir, agradezco que cada vez estemos teniendo más contenidos de este tipo. Créanme que es muy importante y muy valioso para muchas personas, sobre todo para las nuevas generaciones, que en esta ocasión esta serie está dirigida a un público muchísimo más juvenil y es muy importante que cada vez haya más historias protagonizadas por personajes LGBT y que se les dé la visibilidad e importancia que se les debe de dar. Que por ahí tal vez recordará muchos a cosas como Love Simon, Love Victor, Young Royals, y sí, la verdad es que sí, básicamente esa es la idea, que cada vez se hagan más y más presentes estas historias. Entonces ahí está la recomendación por si quieren maratonearse una serie muy linda, muy entretenida y sobre todo con mucho mensaje, con mucho aprendizaje. No puedo dejar de recomendarles Heartstopper. Pero bueno, pues hasta aquí el video del día de hoy, espero les haya gustado. Recuerden dejar aquí abajo en comentarios su opinión acerca de esta serie, si ustedes ya la vieron, qué les pareció, les gustó o no les gustó. Y también coméntenme si ya leyeron de casualidad las novelas gráficas. Yo aún no, pero las quiero leer. Y también díganme si les gustaría una segunda temporada de las siguientes novelas gráficas que hay. La verdad es que a mí sí me gustaría seguir viendo más de esta historia. También recuerden darle like al video, compartirlo y suscribirse. Y recuerden seguirme en redes sociales. Y también recuerden escuchar nuestro podcast Enfocadas en Spotify. Y nos vemos en el próximo video. Bye.